Buenos días, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a Conectados con el Cielo, donde estudiamos la palabra de Dios. Y hoy domingo estamos iniciando una serie de 13 temas, un tema nuevo del trimestre. Y ahora estamos iniciando un 13 temas sobre el libro de Marcos, o el Evangelio de Marcos, como le quieran llamar, los cuales tienen como objetivo es conocer a Jesús, saber quién es el Mesías, aquel a quien el pueblo hebreo había estado esperando por tanto tiempo. Y también, de la misma manera, luego de conocer quién es el Mesías, dentro de estos estudios, dentro de estos 13 estudios, nos daremos cuenta del destino de Jesús, hacia dónde iba Jesús, ¿verdad? Recordémonos su vida, su muerte, su resurrección. Y es que muchos pretendían que Jesús era quien iba a derrotar a Roma y era quien iba a hacer de Israel una nación poderosa. Eso es lo que esperaban. Pero por otro lado, el propósito de Marcos fue informar únicamente lo que Jesús hizo, no lo que dijo, lo que Jesús hizo, y se enfoca mayormente en sus milagros y maravillas, todo lo que Jesús hizo, ¿verdad? Con eso él destaca también el poder supremo de Dios. El Evangelio de Marcos, eh, a falta de un término exacto, podríamos decir, que podría ser llamado, o algunos le han llamado también como que fuera una breve biografía de nuestro Señor. Así le llaman algunos también, ¿verdad? Por la forma en que Marcos presenta el Evangelio. Y eso es lo que vamos a estudiar a lo largo de este trimestre, de estos tres meses, a lo largo de estas 3 lecciones. Después de esta introducción, y antes de tener nuestro estudio de la lección número 1, vamos a tener una oración como siempre lo hacemos. Padre nuestro, gracias. Iniciamos una nueva semana, iniciamos un nuevo trimestre y no podemos más que estar agradecidos contigo por tu protección, por tu cuidado, por tus bendiciones. Ahora, Señor, pues vamos a iniciar este estudio de este trimestre. Como siempre, Padre, queremos que tú puedas darnos sabiduría, que tú puedas darnos luz, que tú puedas instruirnos a través de tu Santo Espíritu. Pedimos, Señor, que te hagas presente en cada uno de nosotros y que no sea yo, Padre, el que hable, sino que seas tú, Señor, quien nos enseñe en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra, bendícela y bendice también a nuestros hermanos, a nuestros amigos que diariamente estudian a través de estos videos. Gracias, Señor, por todo. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Para comenzar, vamos a irnos al libro de Hechos, capítulo 12 y versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. ¿Quién llegó? Llegó Pedro, ¿verdad? Después que había sido eh, liber, liberado de la prisión. Llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, ¿verdad? Donde muchos estaban juntos orando. La casa de María era la que se había elegido, o ella la había prestado, por decirlo así, para que pudieran estar orando en ese momento cuando Pedro, recordémonos, que estuvo preso. Entonces, esta María, la que menciona acá esta cita, que es la madre de Juan Marcos, esta María era pariente de, de Bernabé. Y es que en Colosenses 4:10 se menciona a Marcos como el sobrino de Bernabé, ¿verdad? El sobrino de Bernabé.
Y en Primera de Pedro 5:13, Pedro llama hijo a Marcos. No es que sea Pedro el papá de Marcos, ¿verdad? El papá de Marcos, Juan Marcos, no se menciona en la Biblia, sino que Pedro le llama hijo a Marcos, haciendo alusión de que Marcos fue un converso del apóstol Pedro. Digámoslo así, en el término que era como su ahijado, por decirlo así, ¿verdad? Pedro había eh, hecho que Marcos se convirtiera al evangelio, ¿verdad? Ese es el asunto. Luego más adelante en el capítulo 13, versículos 1 al 5, y luego nos saltamos al versículo 13, dice lo siguiente: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo, y Manahén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y también ahí estaba Saulo. Y versículo 2 dice: ministrando pues estos al Señor y ayunando, dice, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Dijo el Espíritu Santo. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, y puestas las manos encima de ellos, despidiéronlos, los despidieron a la misión que se les había encomendado. Entonces, luego el versículo 4 dice: y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Cipro. Versículo 5. Y llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan en el ministerio. ¿Cuál Juan? El que mencionamos allá en el capítulo 12, ¿verdad? Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, ¿verdad? Tenían también a Juan Marcos en el ministerio, dice. ¿Quién lo tenía? Lo tenía Pablo y Bernabé. Y de ahí nos saltamos al versículo 13. Y partidos de Pafo, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Y dice el versículo 13, termina diciendo: entonces Juan Marcos, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Ahí dice que Juan Marcos se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Este texto bíblico que acabamos de leer, ¿verdad? En el libro de Hechos, dice y narra el envío de Bernabé y Saulo como misioneros ya ordenados y apartados por orden de quién, por orden del Espíritu Santo. Recordemos que ahí en el versículo 2 dijimos que el Espíritu Santo les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado, ¿verdad? El Espíritu Santo es quien había dado la orden, y el Espíritu Santo los había consagrado también para la obra del apostolado entre los gentiles. Recordémonos que Pablo es el apóstol de los gentiles, y se menciona también a Juan Marcos, que acompañará a los dos misioneros de mayor edad que Marcos, ¿verdad? En el primer viaje de Pablo. Ese era el primer viaje de Pablo, el primer viaje misionero. Y también quiero hacer énfasis en el versículo 3 que dice: entonces dice, habiendo ayunado y orado y puesto las manos encima de ellos. La orden que se acababa de dar por medio del Espíritu Santo demandaba una vida espiritual ferviente por parte de ellos, la cual, según leemos en el versículo, comenzaba con el ayuno, ¿verdad? Y luego concluyó ¿con qué? Con un solemne servicio de consagración a través de la imposición de las manos. Se fue lo que hicieron con Pablo y Bernabé.
por orden del Espíritu Santo. Eso es lo que debería de ser la práctica correcta cuando se hacen los programas de ordenación, ya sea de diáconos, ya sea de ancianos, ya sea de pastores, ¿verdad? Permitiendo que sea el Espíritu Santo el que elija a aquellos que han de ser apartados para la obra de Dios y que también se les hará imposición de manos, ¿verdad? La ordenación. Y así es como Pablo y Bernabé fueron enviados a su primer viaje misionero bajo la dirección directa del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese fue el programa que ellos hicieron antes. Y dentro de ellos, ¿quién estaba? Ahí estaba Juan Marcos. Versículo 5 dice que Juan Marcos estaba con ellos allí en el ministerio. Estaba como un ayudante general. Ese era Juan Marcos. Y finalmente, para ir ya terminando nuestro estudio de hoy, la Biblia no dice cuál fue la razón por la cual Juan Marcos se fue o se apartó de ellos. No lo dice. No dice cuál fue la razón, solo dice que Marcos se apartó de ellos, ¿verdad? Ahí leímos en el versículo 13, ¿verdad? Que cuando ellos llegaron a Perge de Panfilia, ¿verdad? Juan Marcos se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Eso es lo único que dice la Biblia, ¿verdad? Pero el espíritu de profecía profundiza un poco más acerca de esto, ¿verdad? Y el espíritu de profecía nos dice que fue por el temor a los peligros y las dificultades que se presentarían en el interior de Asia Menor, donde ellos estaban en ese viaje misionero. Y a lo mejor, por esta razón es que el escritor de la lección ha titulado para el día de hoy como el misionero fracasado, ¿verdad? Ese es el tema para el día de hoy, ¿verdad? A lo mejor por eso es que lo tituló así, en alusión a que Marcos abandonó el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, ¿verdad? En lo personal, no sé qué tan fracasado haya sido Marcos por haberse regresado, ¿verdad? No sé, pero así se titula la lección de hoy. Y más tarde, Marcos se convirtió en un ferviente obrero de Cristo. Al transcurso del estudio nos vamos a dar cuenta de eso, del estudio de este trimestre, nos vamos a dar cuenta de eso. De hecho, Pablo en Colosenses 4:10 habla con afecto acerca de Marcos. Y en segunda de Timoteo 4:11, en la carta que le manda a Timoteo, la segunda, Pablo manifiesta su deseo de verlo durante su último encarcelamiento. Ahí le dice a Timoteo que también lleve a Juan Marcos. Sobre la decisión que Marcos tomó de abandonar el primer viaje misionero, de abandonar esta misión, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17 que se titula Heraldos del Evangelio, en la página 137, dice: Pablo y sus compañeros continuaron viaje a Perga de Panfilia. Su camino era penoso, afrontaban adversidades y privaciones, y estaban acosados por peligros por doquier. En los pueblos y ciudades por los cuales pasaban, y a lo largo de los caminos solitarios, estaban rodeados de peligros visibles e invisibles. Pero Pablo y Bernabé habían aprendido a confiar en el poder libertador de Dios. Sus corazones estaban llenos de ferviente amor, ¿verdad? De ferviente amor por las almas que perecían, como fieles pastores que buscaban las ovejas perdidas. No pensaban en su propia comodidad y conveniencia, olvidándose de sí mismos, no vacilaban frente al cansancio, al hambre y el frío. No tenían sino un objeto en vista, y era la salvación de aquellos que se habían apartado lejos del redil. Y aquí viene lo que dice sobre Marcos. Allí fue donde Marcos, abrumado por el temor y el desaliento,
vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, recordemos que tenía ciertas comodidades en su casa. Entonces, no acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Había trabajado con éxito en circunstancias favorables. ¿Quién no? Así es fácil trabajar, ¿verdad? Entonces, Marcos había trabajado con éxito en circunstancias favorables, pero ahora, en medio de la oposición y los peligros que con tanta frecuencia asedian al obrero de avanzada, no supo soportar las durezas como buen soldado de la cruz. Tenía todavía que aprender, dice, a arrostrar el peligro, la persecución y la adversidad con corazón valiente. Al avanzar los apóstoles y al sentir la aprensión de dificultades aún mayores, Marcos se intimidó y perdiendo todo valor, dice que se negó a avanzar y volvió a Jerusalén. Eso es lo que hizo Marcos, ¿verdad? Se retiró de esa misión. ¿Cuántos de nosotros hemos actuado como Marcos? Y no solamente me quiero referir al momento de ir y hacer la obra misionera cuando está haciendo mucho sol, cuando está lloviendo o que el lugar donde vamos a ir no lo conocemos y no sabemos si es peligroso, sino que también, aparte de eso, cuántas veces nosotros, por diferentes dificultades, también abandonamos los privilegios en nuestras iglesias, ¿verdad? Porque eh, sentimos una oposición fuerte dentro de la iglesia cuando nosotros queremos desempeñar nuestros papeles, nuestros privilegios que nos han sido encomendados. ¿Cuántas veces abandonamos por las dificultades? Debemos recordar que cuando más buscamos consagrarnos a Dios, más buscará desanimarnos Satanás para que nosotros abandonemos nuestro trabajo por Dios. Que así como Pablo y Bernabé aprendieron a confiar en el poder libertador de Dios, así también nosotros confiemos en Dios cuando las circunstancias no sean favorables para desempeñar el trabajo al cual hemos sido llamados por Dios. Pablo juzgó a Marcos fervientemente, pero Bernabé culpaba su inexperiencia. Finalmente, Pablo se reconcilia con Marcos y éste recibe una segunda oportunidad. Y ese será el tema de mañana, el tema de nuestro estudio del día de mañana, lunes. Así es que te esperamos acá en Conectados con el Cielo. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.